Realizado por el grupo A1, Damaris Jiménez Ferreto, Kirby Daniela Muñoz Jiménez, Mónica Orozco Rodríguez, Stephanie Sánchez Barrantes y Vilma Elena Segura Jiménez. En lo que respecta a materia de violación de derechos humanos con respecto a este caso, se logra evidenciar primeramente el derecho a la vida, que está estipulado en el artículo número 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que se evidencia debido a que estas mujeres fueron encontradas fallecidas en este campo algodonero. Además, sus cuerpos poseían evidencias de agresiones físicas y sexuales importantes de mencionar, lo que recae en la violación del derecho a la integridad personal. Este derecho a la integridad personal no solamente fue violentado hacia las víctimas, sino también hacia sus familiares. Esto se evidencia asimismo en la afectación a nivel psicológico y de acuerdo a la dignidad que los familiares de las víctimas recibieron. A dicho aspecto también se le suma el contexto de que las autoridades mostraron indiferencia ante la resolución de los casos. Otro de los derechos humanos violentados es el derecho a la libertad personal, ya que estas víctimas fueron privadas de su libertad a nivel psicológico, a nivel sexual, a nivel físico. Por otra parte, también se hace mención de la violación al derecho de la protección judicial y de las garantías judiciales, debido a que la seguridad de estas mujeres no fue resguardada de manera diligente, afectando de manera directa que el acceso a la justicia como derecho por parte de los familiares de las víctimas también fuese perjudicado. Y como último derecho se menciona el derecho de las niñas y los niños, debido a que 2 de los casos que se presentaron en el campo algodonero fueron de menores de edad. Estas situaciones no se pueden contemplar como derechos ya antes mencionados, ya que los derechos de los niños y las niñas son de carácter especial y no se En cuanto a la pueden pregunta número involucrar. 2, tenemos que desde las grandes estructuras del Estado se mantienen y se alimentan una cultura de discriminación contra las mujeres, que se materializa de manera cotidiana en las acciones o en las inacciones de diferentes instituciones que abordan el tema de la violencia. En las conclusiones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Ciudad Juárez, vemos ahí que se señalan varios aspectos donde se puede hacer esta relación de la influencia que tienen estas grandes estructuras. Por ejemplo, que muchas investigaciones de casos de violencia y de homicidios quedan sin resolver o se inician las investigaciones de forma tardía, deficiencias en las autopsias de las mujeres asesinadas, no diligencia ni prontitud en los casos de violencia, incumplimiento del deber estatal de prevención, no se actúa con prontitud cuando los familiares acudieron a denunciar, irregularidades y deficiencias en las investigaciones, ¿verdad?, de casos de violencia o asesinatos de mujeres en muchos aspectos. No se investigan a funcionarios que pudieron estar involucrados en esos eventos o en las investigaciones. Estado no demostró tener políticas públicas que dotaran a las instituciones de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas. También indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias. Todos estos aspectos que se concluyen ahí también se repiten en otras latitudes, ¿verdad? Lamentablemente no solo en Ciudad Juárez, sino que en Costa Rica y en otras muchas partes del mundo. Se pueden rescatar 2 aseveraciones que se realizan en esa lectura relacionadas con esta pregunta. La primera aseveración es, abro comillas, la Corte recordó que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de los derechos humanos, cierro comillas. Esto ya que por un lado los criminales notan la ausencia de castigos y ven entonces el camino libre, por así decirlo, para seguir cometiendo estos delitos. Y por otro lado,
las víctimas o los familiares de las víctimas se desmotivan para establecer denuncias por esta misma razón. La aseveración número 2 dice: la Corte declaró que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. Es decir, cada vez que suceden ese tipo de asesinatos y que quedan impunes o que las investigaciones no son lo suficientemente contundentes para llegar a esclarecer los hechos o a establecer los culpables, esto se genera, ¿verdad?, socialmente una construcción de que entonces cometer un delito no va a tener ninguna consecuencia y de que por lo tanto la violencia contra la mujer no importa, no va a tener ningún castigo, se puede hacer cuantas veces se quiera, que no pasa nada. Y esto demuestra que las estructuras de dominación influyen, por lo tanto, directamente en la violación de los derechos humanos. En cuanto al papel de los estados en la garantía del derecho humano a la no violencia, es necesario primeramente señalar que cada estado-nación tiene sus propias legislaciones, jurisprudencia y políticas en cuanto a la protección de los derechos humanos y específicamente en este caso sobre el derecho humano a la no violencia contra las mujeres. No obstante, existen convenios internacionales y su respectiva jurisprudencia que buscan eliminar toda forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, como hemos estudiado. Entre ellas encontramos la Belén do Pará, la CEDAW y diversos instrumentos que diversos países han venido ratificando en sus legislaciones internas y que por ende, como bien lo menciona la lectura estudiada, van a comprender ese cuerpo jurídico internacional en materia de protección de la integridad de la vida de las mujeres. Por tanto, los estados van a tener esa responsabilidad internacional de respetar los derechos y libertades reconocidas en esa Convención Americana. Entre las acciones que allí se demarcan encontramos el deber de respeto, de garantía y de no discriminación de los estados ante situaciones de violencia del derecho humano a la no violencia, siendo que los estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar todo acto que venga atentando el derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal de todas las mujeres, creando de esta manera condiciones justas y necesarias para evitar así la violación de los derechos humanos de las mujeres. Tal como lo vimos en la sentencia dada por la Corte Interamericana, los estados tienen el compromiso político de resguardar la integridad y la libertad de todas las mujeres, evitando así que sean violentadas, inclusive por la actuación de agentes estatales y terceros particulares. Como vimos en el caso algodonero, existen estructuras estatales que resultan en complicidad de estos actos de femicidio e impunidad y que estas estructuras, ¿verdad?, vienen permeadas por una cultura de opresión, de dominación y discriminación hacia las mujeres. Por tanto, es necesario que los estados partan de una mirada holística y crítica, tomando en cuenta incluso esa interseccionalidad de las múltiples formas de opresión que vivenciamos las mujeres, además de superar estas ideologías machistas que vienen culpabilizándonos por estos actos, ¿verdad?, violentos que ponen en riesgo nuestras vidas. Tal fue, por ejemplo, el caso estudiado, ¿verdad?, sobre las mujeres violentadas en este llamado caso algodonero, en los que sus cuerpos vivieron esa opresión, tanto primeramente por ser mujeres, además jóvenes, que vivenciaban también la desigualdad de acceso a oportunidades, por tanto esa feminización de la pobreza, y posiblemente también tenían diversos roles de cuidado en el hogar.
entre otras muchas manifestaciones de violencia que encarnaron sus cuerpos y los cuales tras su femicidio incluso fueron culpabilizadas por acceder a ese ámbito llamado público que ha sido reservado patriarcalmente para los hombres. De esta forma, es un deber de los estados partir de medidas integrales que cumplan con diligencia el mandato de proteger las vidas de las mujeres, contando con un marco jurídico de protección que garantice las debidas, rápidas y oportunas medidas de sanción ante las denuncias presentadas por cualquier tipo de riesgo o situación que ponga en juego la vida de las mujeres, ¿verdad? Y algo importante que señalan en las lecturas es que la impunidad, ¿verdad? Permitir estos actos de impunidad siguen legitimando y reproduciendo todas estas múltiples formas de violencia en contra de las mujeres. En relación a los planteamientos expuestos por la compañera Stephanie, vemos que el Estado debe de ser garante del derecho humano a la no violencia y por tanto partir de una política pública integral la cual garantice la libertad de la vida de las mujeres, así como también tiene el deber de construir un marco jurídico protector de este derecho, el cual tome medidas oportunas de acuerdo a la realidad que el Estado-Nación presenta. Como lo menciona la licenciada Ana Hidalgo en la cápsula informativa de esta semana, el Estado debe generar políticas públicas enfocadas en la atención a la violencia contra las mujeres. De igual forma, el Estado, a través de las políticas públicas, debe buscar generar cambios culturales, ya que, como lo menciona Hidalgo, una buena política pública debe encontrarse en estrecha relación con la población. Es decir, debe estar vinculada con el sector de la población que el Estado le está dando respuesta a determinada problemática social a través de su creación. Esto es un aspecto de gran relevancia, ya que en el caso de políticas públicas enfocadas en la garantía de los derechos humanos a la no violencia, específicamente de las mujeres, nadie conoce mejor las manifestaciones de violencia y los espacios que sufrimos como nosotras. Esto también se asocia con lo mencionado por Torres respecto a que todos los individuos deben de estar en condiciones tales que efectivamente puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Esto quiere decir que nosotras como mujeres debemos de tener acceso al espacio público y a los espacios de toma de decisiones, aún más cuando estos se encuentran relacionados a garantizar el acceso a nuestros derechos. Asociado también a lo expuesto por la compañera Stephanie, se debe analizar que el Estado, en respuesta a todos los convenios y tratados internacionales, es que crea estas políticas públicas, por lo cual ellas se encuentran en la misma línea de defensa de los derechos humanos y deben basarse en el principio de igualdad, entendiendo, según Torres, como el principio común de disfrutar derechos básicos los iguala como personas. Esto sin importar edad, clase, sexo o etnia. Sin embargo, esto no trasciende más que del papel, o está así solamente en el papel, ya que como nosotras conocemos, de ninguna manera dentro de una sociedad patriarcal y capitalista, se da una relación entre iguales entre hombres y mujeres. Como se menciona también en la lectura, el Estado debe ser garante de los derechos fundamentales y una herramienta para esto es la creación de estas políticas públicas, las cuales no solamente deben de proteger y resguardar los derechos de todos y todas, sino que también deben sancionar todas aquellas personas que realicen acciones las cuales violenten estos derechos. Y de igual forma, como lo menciona Torres, todos los individuos deben de estar en condiciones que efectivamente puedan acceder a estas oportunidades y tener igualdad de condiciones. Y de ahí, tanto aquellas personas como entes públicos o privados que realicen acciones en contra de esto deben de ser sancionados de alguna manera. Asimismo, para garantizar el derecho a la no violencia, el Estado debe crear una legislación o la legislación necesaria más bien relacionada al tema de violencia y aún más si hablamos al tema de violencia contra la mujer, ya que es por medio de la legislación que se utiliza como una herramienta para el resguardo de derechos y también como una herramienta para promover y generar cambios culturales.
y cambios a las normas de convivencia establecidas socialmente, ya que como lo mencioné algo, estas normas de convivencia son una herramienta o un medio que utiliza el sistema patriarcal para mantenerse vigente a través del tiempo, por lo cual crear una legislación de este tipo es necesario para trabajar el tema de la violencia, y trabajar este tema o su erradicación se convierte en un acto contrahegemónico. Esto también lo podemos relacionar un poco con lo mencionado por Torres sobre la necesidad de crear nuevas relaciones y nuevos valores que configuren un nuevo orden, tanto social como político, totalmente diferente al que nos encontramos actualmente, y que este nuevo orden debe basarse en construir relaciones sociales equitativas. Asociado igual a esta construcción de relaciones sociales equitativas se encuentra el hecho o el papel del Estado para generar lo que son programas y proyectos educativos que generen un cambio cultural necesario para garantizar efectivamente lo que es el derecho a la no violencia, ya que por medio de políticas públicas podemos realizar esto. Sin embargo, la creación de estos programas o proyectos no cuentan con el apoyo político suficiente, siempre se encuentran trabas o algo a nivel político para que no se lleven tantos programas en busca de esto, ya que el trabajar este tema, como lo he mencionado anteriormente, el trabajar este cambio cultural en busca de erradicar este tipo de violencia es un acto contracultural y por supuesto atenta con el orden establecido socialmente por el patriarcado y con la separación de espacios sociales que se ha presentado históricamente, en el cual a las mujeres se nos ha establecido en el espacio privado y a los hombres en el espacio público. Entonces, en resumen, podemos decir que en respuesta a esta pregunta, el Estado debe de generar, por supuesto, que lo que son políticas públicas y tomar medidas concretas y oportunas de acuerdo a su realidad, y que estas políticas públicas responden a lo que son convenios y tratados internacionales, los cuales se enfocan en la línea de la protección y garantía de derechos humanos basados en el principio de igualdad, y que son estas políticas públicas una herramienta para proteger, resguardar, garantizar y también sancionar a quienes violenten estos derechos. Como lo vienen señalando mis compañeras, el caso del campo algodonero versus México, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos como al fin se logran respetar algunos derechos que vienen presentando las personas, no solo las mujeres que fueron violentadas, sino sus familias que tuvieron que pasar por un largo proceso para poder recibir una sentencia que fuera satisfactoria. En nuestro caso, como profesionales en trabajo social, esto presenta un gran reto, porque casos similares a estos pasan muchas veces en nuestro país y nosotros como profesión estamos fundamentados en principios de igualdad, de derechos humanos, de justicia, y estamos llamados a generar acciones de prevención, de concientización, tanto hacia las personas meta como hacia nuestros mismos compañeros que ejercen las políticas sociales, en el caso de las que trabajamos en el Estado, y las que no, hacer un llamado a estas instituciones a que les atiendan y se brinde una atención integral a las personas. En nuestro caso, además de prevenir y de concientizar, tenemos en el caso de las personas que atendemos la necesidad de que ellas puedan sentirse nuestra empatía, nuestro acompañamiento, nuestra orientación, que sientan que no están solas, que tienen personas en quien confiar, que no somos el enemigo, sino que somos las personas que estamos ahí para ayudarlas, para garantizar que sus derechos se cumplan, que puedan tener acceso a las garantías sociales, a los derechos que les generan las políticas públicas y que sean tratadas en igualdad de condiciones, haciendo de acuerdo a sus y con un trato equitativo de acuerdo a sus condiciones como mujeres, a su etnia, a sus condiciones sociales, de tal manera que puedan llegar
a superar las situaciones de violencia y puedan llegar a tener unas mejores condiciones para ellas y sus